Señor, adorando a Dios, agradeciendo al Señor por sus bendiciones, agradeciendo al Señor por su paciencia para cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces, cuánto luchará el Señor con nosotros, porque Dios nos habla de una manera, Dios nos habla de la otra, y a veces nosotros seguimos como sin entender, ¿no? Pero llega un momento en que, en virtud de la insistencia del Señor en hablarnos de distintas maneras, podemos entender y finalmente obedecer y hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Y es justamente de esto que quiero un poco hablarles en esta mañana. Amados y amadas, vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor. Si quiere, para tener una idea completa, podemos leer desde el versículo 1, porque es todo un conjunto de ideas allí, pero básicamente quiero compartir sobre el versículo 2, lo que nos enseña la palabra del Señor en el versículo 2. Cuando lo encuentre, me dice, lo encontré. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Allá lo encontraron? Bueno, ya 5 somos multitud, así que leemos en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, vamos a leer desde el versículo 1, así tenemos la idea de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo de adoración, de exaltarte, de bendecirte a ti, Señor, de levantar tu nombre. Señor, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo y tu palabra se cumple, Señor. Que donde hubiere 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarías tú. Señor, tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí, tu presencia está allí donde nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas están participando, Señor, de esta reunión. Gracias porque hasta allí llega tu poder sanador, tu poder liberador. Hasta allí, Señor, tu Espíritu Santo se encuentra en ese lugar, Señor. Oh Dios, para fortalecer, para bendecir, para guiar. Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, te pedimos en este momento que tú nos edifiques por medio de tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro intelecto, a nuestro raciocinio y habla a nuestro corazón también, para que nuestra voluntad sea movida, para que podamos vivir, conformar nuestra vida, Señor, oh Dios eterno, a tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y el pueblo dijo: amén, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo en la carta a los romanos nos enseña mucha doctrina, o sea, en virtud de que cada uno de nosotros somos salvos. Había una confusión allí de que si había que circuncidarse, no circuncidarse, etc. Y el apóstol Pablo comienza hablando acerca de la culpabilidad de todos los hombres y de que no hay cosa alguna sobre la tierra que pueda salvar a ninguna persona que provenga de su propio intelecto, de su propio esfuerzo, de su propia vida. Y él dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna.
Y allí quedaría como, bueno, Dios me regaló la vida eterna, pero el apóstol Pablo y el Señor, por medio del apóstol, nos dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y sigue desarrollando el apóstol todo su argumento hasta que llega al capítulo 2, hasta que llegamos al capítulo 2. Y lo que tenemos que comprender o saber es que el apóstol Pablo no dijo, bueno, capítulo 1, versículo 1 tal cosa, capítulo 1, versículo 2 tal cosa. No, esta división en capítulos la hicieron los estudiosos de la Biblia para que podamos ubicar rápidamente nosotros, los estudiosos de la palabra del Señor, determinados pensamientos de la Biblia. Amén. Entonces, a esta altura de su carta, porque esta era una carta media larga, mi señora dice que yo escribía cartas largas, a veces cuando éramos novios le escribía, porque en aquel tiempo se escribían cartas en papel y se iba al correo y se depositaba la carta en el correo, se le pegaba la estampilla. Hoy no, hoy sos SMS, emoticones y qué sé yo. Y ella siempre se reía y dice, me escribía cartas 6, 7 hojas ahí contándole todo, ¿no? Pero quizás si la dividieran en capítulos y versículos, capaz que llego al capítulo 35 en una de esas cartas, ¿no? Pero bueno, pero el tema es cómo esto fue escrito como una carta. Entonces, a esta altura del escrito del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a estos hermanos, les dice, así que hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos. Dos cosas. Aquí hay dos cuestiones que el apóstol Pablo les ruega a los hermanos de la iglesia en Romanos. Yo me voy a referir hoy a la segunda, no a la primera, pero sí a la segunda. Lo primero que le dice el apóstol, en virtud de todo lo que hemos estado hablando, en virtud de que no somos salvos por nuestro propio esfuerzo, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que Dios lo dio todo por nosotros, que sin merecerlo, Dios nos alcanzó, nos lavó, nos perdonó y nos puso en lugares realmente maravillosos, celestiales, juntamente con Él. Dice, en virtud de toda esta obra que Dios ha hecho por nosotros, hay dos cuestiones que les pido en este momento. En primer lugar, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tiene que ver con nuestra adoración al Señor, tiene que ver con nuestro estilo de vida como cristianos, como hijos del Señor, tiene que ver con guardar nuestra conducta en todo momento, en todo lugar y en cada situación. Y en segundo lugar, les dice Pablo, en virtud de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en virtud de todo lo que Dios ha hecho por ti, ha hecho por mí, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que de esta manera, de esta forma, puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tanto para decir acerca de esto que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia en Roma. Él les dice lo mismo que Dios nos dice a nosotros en esta mañana. En virtud de la obra que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, no se conformen a este siglo. Y la gran pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Seguramente a los estudiosos que han estudiado en el Instituto Bíblico Residencial o en el IET o en el IBE, que tienen cierta instrucción en la palabra de Dios y cierto estudio de la palabra de Dios, usted ya sabe lo que es, pero quizás muchos de nosotros somos neófitos en este aspecto. ¿Y qué quiere decir el apóstol con conformarse? Y aquí la palabra conformarse, no se conformen, está diciendo no tomen la forma de. No tomen la forma de el mundo, en este caso, de este siglo, de las costumbres,
costumbres de las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Muchos de los elementos que nosotros utilizamos se hacen en virtud de un molde. Por ejemplo, yo voy a desarmar esto y no va a hacer un poquito de ruido, pero este elemento del micrófono, que es la base, es la cubierta inferior del micrófono, está hecho en virtud de un molde. Está hecho en virtud de un molde. Se ablandó el material, en este caso plástico, se ablanda, se vuelca sobre el molde y el plástico se conforma, toma la forma del molde. ¿Me explico? Bueno, este es el principio que usa el apóstol Pablo. No se conformen, no tomen la forma de ideas, la forma de vida, la forma ideológica, la forma de conducta, no tomen la forma de moral, no tomen la forma de ética de este siglo. ¿Cuántas filosofías humanas andan dando vuelta por ahí? ¿Cuántas ideologías que tergiversan la verdad de Dios, que tergiversan la verdad del ser humano, que denigran la persona humana, pretendiendo o haciéndole creer que de otra manera va a ser mejor? Lo que dice el apóstol Pablo, no tomen la forma de esas ideas. En el colegio se lo pueden enseñar, en la facultad se lo pueden enseñar, en la calle se lo pueden enseñar, en los medios de comunicación van a tratar de inculcárselo, pero ustedes resistan a este molde. No se ablanden para tomar la forma de este molde. Manténganse firmes en su postura. Porque convengamos, nuevamente el ruidito, disculpen, convengamos que si este elemento plástico se hubiera mantenido duro, firme, estable, jamás hubiese tomado la forma de este tubo con rosca. ¿Me explico? Nunca lo hubiera tomado la forma. Cuando usted ve, por ejemplo, los que son fierreros, el bloque de un motor, ese es hierro fundido que tomó la forma de un molde. Entonces, ¿cuántas cosas hay? Por ejemplo, usted ve la carcasa del celular, de su smartphone o de su teléfono celular. Es un elemento que tomó la forma de un molde. Lo pusieron allí, tomó la forma y aquí tenemos lo que tenemos. Lo que dice el apóstol Pablo, no tomen la forma de los ideales propuestos por este siglo, por este tiempo, por este momento. Lo que dice el apóstol Pablo aquí les dice, no tomen esa forma. Y entonces, ¿qué hacemos? Y el apóstol les dice acá, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, sobre todo ya cuando tenemos varias jornadas corridas, ¿a qué me refiero? Que tenemos varios años, ya parte del molde, ya hemos tomado ya la forma de este mundo, ya tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos ideologías, tenemos ideales que están de acuerdo a este mundo. Y es por eso que el profeta dice, cuando Dios los lleva a la casa del alfarero y ve que el alfarero estaba haciendo allí una vasija y la vasija se deformó y que el alfarero la rompió y la hizo nuevamente. Bueno, eso es lo que pasa con muchos de nosotros y debe ir sucediendo con muchos de nosotros. Porque en muchas oportunidades tenemos que venir al banco del alfarero y nuestra vasija está torcida.
porque en cierta medida hemos llegado a la casa de Dios diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Obedecer es malo, desobedecer es bueno. El orgullo es bueno, la humildad, la sencillez, la sujeción es mala. Entonces tenemos que ir al banco del alfarero y el alfarero al ver, ¿el alfarero quién es? Nuestro Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que decirle, Señor, quiebrame, porque quiero tomar tu forma. Amén. Es esto lo que le dice el apóstol Pablo. Transfórmense por medio de la renovación. Renovar es hacer de nuevo. Muchas veces en esa renovación hay que descartar cuestiones. Cuando usted quiere renovar su casa, usted no guarda papeles que no sirven. Usted quiere renovar su casa, no va a guardar el papel higiénico usado ni ninguna cosa. No, porque eso no sirve, eso es basura, eso afea. Usted no guarda los pedazos de escombro que salen de la pintura vieja, todo eso. Cuando usted quiere renovar su casa, ¿qué es lo que hace? Va sacando todo lo viejo, todo lo feo, todo lo que no es agradable, todo lo que es maloliente, lo va sacando, lo va limpiando, lo arroja a los residuos. ¿Y qué hace? ¿Deja la casa así nomás? No. Empieza a trabajar nuevamente poniendo los materiales adecuados y nuevos. ¿Me explico? Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Día tras día. Ahora, ¿cuál es la guía? Es la palabra del Señor. Y fíjese que muchos han dicho que para ser buenos cristianos, el raciocinio hay que dejarlo de lado. Pero aquí el apóstol Pablo me dice absolutamente lo contrario. Dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de ¿quién? De nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pareceres. ¿En el espíritu de qué nos tenemos que renovar? De nuestro entendimiento. Es decir, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, al comprender las cosas de Dios, va a bajar a los sentimientos. Y los sentimientos van a mover la voluntad de hacer lo que Dios quiere, de hacer y de vivir de acuerdo a los parámetros divinos. Ahora, vivir de acuerdo a los parámetros divinos no siempre le va a gustar a cualquiera. Acabo de leer en una información que en Canadá un joven estaba repartiendo Biblias. Y un grupo con una ideología distinta comenzó a hacer un tumulto allí y a hacer una manifestación, a alterar el orden, a cortar el tránsito. Por un joven, uno, que estaba repartiendo, regalando ¿qué? Biblias, la palabra de Dios. Entonces este grupo activista en ese país de primera línea y donde supuestamente se dice que hay libertades, empezó a hacer lío. Vino la policía del lugar, está todo filmado, vino la policía del lugar y en vez de apartar a esos activistas para que no hagan tumultos, ¿qué hizo? Se llevó preso al joven que estaba repartiendo Biblias. Y se ve cómo lo esposan como si fuese un criminal, como si fuese el peor de todos los violadores, y se lo llevaron preso. A eso el mundo le dice bueno. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay ideales, ideologías retorcidas en este mundo que quieren inculcarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Dios nos dice, renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor. De esa manera nosotros podemos saber
podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y vamos a ir ahora a otro pasaje de la Escritura, a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Básicamente el apóstol Pablo está hablando y está enseñando sobre la misma cuestión. En virtud de que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos una nueva vida, recibimos una nueva oportunidad, recibimos la herencia celestial con el Señor. Efesios 2, 19 al 22. Dice la palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí este pasaje nos dice algo que no somos. Hay una canción que me gusta mucho, dice, ya no soy un esclavo, ahora soy hijo de Dios. No soy un esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Es interesante porque cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, dejamos de ser esclavos. En primer lugar, esclavos de Satanás, el diablo, que nos tenía listos para meternos juntamente con él en el lago de fuego y azufre. Es decir, en lo que nosotros mal llamamos infierno. Llevarnos a la perdición eterna. Ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos de aquello que nos condenaba. No somos esclavos de tener que seguir la corriente, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, de este siglo. Dice, ustedes no son esclavos. Ustedes, dice el apóstol Pablo aquí, no son extranjeros ni advenedizos. El pueblo de Dios había estado esclavo por más de 400 años en Egipto. Eran reos, eran esclavos, estaban al servicio del faraón para construir sus ciudades, haciendo ladrillo. Pero Dios vino a su pueblo como vino a nosotros. Nosotros éramos esclavos de Satanás el diablo para construir sus ideales, implantar sus ideas en este mundo. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Influenciar en la mente, en el corazón de los niños para que tomen una visión distorsionada de lo que es su propia persona, su propia biología, su propio ser. Éramos esclavos de esto. Estábamos de acuerdo con todo esto. Y decíamos, tenemos que tener libertad para todo esto. Pero a la vez, simultáneamente con esto, vivíamos en el temor, en la angustia, en la zozobra, en la frustración, en el vacío existencial. En ese sentido de, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Y cuando descubrimos a Jesucristo, Él nos liberó. Él nos dio una nueva vida, una nueva perspectiva. Y pudimos ver cuán equivocados estábamos, ¿verdad? Y si no lo vimos al principio, al ir caminando con el Señor nos fue mostrando. Dice, el apóstol dice, no, ustedes no son extranjeros ahora. Ustedes no son personas de segunda categoría. Un extranjero es una persona que es o que viene de un país distinto.
Un extranjero es alguien que no pertenece a la comunidad, es alguien que viene de afuera. Y el paisano diría que un extranjero, según la definición, un extranjero es como un sapo de otro pozo. No entiende las costumbres, en muchas oportunidades no entiende el idioma. Yo estoy seguro que a los extranjeros que viven en nuestro medio les cuesta mucho entender nuestra filosofía de vida. Estos argentinos, ¿cómo es posible que tomen mate en el avión? ¿Cómo es posible que haciendo un calor de 40, 45 grados estén tomando mate caliente? No lo entendemos, no saben. Eso porque no son del pueblo. Pero aquí, en Cristo Jesús, fíjese qué interesante que es esto. En Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Señor dice, ustedes ya no son extranjeros. Ustedes ya no son, como dije recién, un sapo de otro pozo. Ustedes son pueblo. En Cristo somos pueblo. El Señor, la cruz de Jesucristo, derribó las paredes, los muros, podríamos decir interraciales, esa palabra ya está muy criticada, pero no hay razas, somos uno en el Señor. Dice, si usted lee la carta a los Efesios, capítulo 1, capítulo 2, 3, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habla muy, pero muy claramente y directamente sobre cómo el Señor Jesús derribó la pared que dividía a judíos y a gentiles. La derribó, porque Pablo dice, tanto unos como otros son salvos por medio de Jesucristo. Así que la cruz derribó esa pared. Los judíos que no se crean que son más que los gentiles, porque son el pueblo escogido de Dios. Porque Dios no los escogió para que se crean que son más que los demás. Dios los escogió para mostrar la luz, para mostrar la verdad, para que los gentiles puedan conocer a Dios y de esta manera todos ser salvos. Y a los gentiles le dicen, no se crean que son más que los judíos, porque ustedes no tienen que ser circuncidados, ustedes esto, ustedes aquello, ustedes son salvos por gracia. No, son todo un solo pueblo ahora. Así que la pared que nos dividía fue derribada. Por eso que Pablo dice, ustedes no son extranjeros. Y mucha gente que conoce a Jesucristo como su Salvador personal se siente extranjero. Se siente que no es del lugar. ¿Sabe cuándo sucede esto y cómo nos damos cuenta? Cuando alguien me saluda, que nos conocemos de hace 20 años, 30 años, 15 años, y dice, pastor, su iglesia. Ya está, se siente extranjero, no es parte de la familia. Él no se siente parte de la familia. Pero en cambio, cuando la persona dice, pastor, mi iglesia, mis hermanos, mi familia, ya es parte de la familia. Amén. Entonces, que el diablo no te engañe haciéndote creer o haciéndote pensar y, por supuesto, obrar consecuentemente de acuerdo a lo que pensás, de que no sos parte de la familia. Sin importar el perfil económico, el perfil social, el perfil, digamos así, de instrucción, si sos un profesional o si sos un peón o un albañil, lo que sea, sin importar eso, somos una familia, somos parte del pueblo. Esas paredes que dividen a la sociedad afuera no deben dividirnos adentro. Porque cuando vos mirás con agrado al hermano que tiene una 4x4 allí impresionante y mirás con desagrado a aquel que viene en bicicleta, no sos de la familia. Estás haciendo una división que Cristo la derribó porque somos uno en Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra mente en el espíritu de nuestro entendimiento. Ya no somos esclavos, no somos extranjeros. Y hay algo, una palabra muy interesante, no sois extranjeros ni advenedizos. Algunos dicen, sí, yo soy argentino igual que todos los demás, pero se siente advenedizo. ¿Y qué es un advenedizo?
Un advenedizo es una persona que se ha metido en una posición, que se ha metido en un ambiente o una actividad que no le corresponde por la capacidad misma de esa persona. Hace unos días atrás descubrieron están descubriendo, de tanto en tanto nos enteramos, falso médico. Había hecho un año de medicina, había hecho un año de médico veterinario, había hecho un año de enfermería, ¿no? Había picoteado un poquitito. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, fue al hospital, lo tomaron como médico. Tiene carterita de médico. Una persona que de acuerdo a su capacidad no pertenecía a ese ámbito. Ese es un advenedizo, un falso médico. Y aquí sí cabe la palabra o el dicho, un sapo de otro pozo. No es del pozo, es de ahí. Pero se metió, está ahí. Ese es un advenedizo, es alguien que no pertenece. Es alguien que no tiene herencia, no tiene parte en el lugar. Y hermanos, hermanas, lo que dice el apóstol Pablo es que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, no somos de afuera, sino que pasamos a ser parte del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que sí somos? El apóstol Pablo dice claramente aquí, volvemos al pasaje de Efesios, donde dice, no son extranjeros, no son advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y todos juntos, unos y otros, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento y la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. Todos, unos y otros, somos parte de la familia del Señor. Y luego dice, siendo la principal piedra del ángulo, la base fundamental de todos, no de unos sí y de otros no, de todos, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque es por la gracia, es por el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, es por su sangre derramada que unos y otros conocemos al Señor. Y además de conocerle, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos una novedad de vida y recibimos una nueva oportunidad. El gordo, el flaco, el rubio, el morocho, ojos celestes, ojos negros, el que tiene millones en el banco y el que no tiene absolutamente nada, el profesional, aquel que es un novato y que no tiene ninguna profesión, todos somos miembros de la familia del Señor. ¿Puedes decir amén a esto? Puedes decir gracias, Señor. Así que no te sientas alguien de afuera. No te sientas alguien como que y vengo ahí y me quedo ahí mirando de afuera porque no me siento en capacidad de poder hablar con el hermano, con la hermana o con el pastor o con la pastora. Y he vivido experiencias así, las cuales he hablado con una persona, me he acercado a una persona y le he dicho, pero venga, es que yo no sé, me parece como que es como que hablar con el pastor es hablar, no sé, con... Digo, no, venga. Usted no me, ¿cuántas veces inclusive a algunos de ustedes les he dicho, ustedes no tienen que mandarme un mensaje diciendo, pastor, ¿lo puedo llamar? ¿De dónde? Usted me llama directamente y se terminó. No. Usted me llama directamente y se terminó. ¿Amén o no amén? Ah, bueno. Porque si no siguen sintiéndose advenedizos, extranjeros, como que no son parte del pueblo. Usted me llama. Y chao, se terminó la cuestión. No somos extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos. Y esto quiere decir que tenemos las mismas responsabilidades que los santos, pero también los mismos privilegios que los santos. El privilegio de hablar con Dios, el privilegio de servir a Dios. Porque no es que unos pueden servir a Dios con los niños, con esto, y yo no. No, ¿por qué no? Si sos parte del pueblo, sos parte de la familia.
Sos parte de la bendición. Dios te da la oportunidad. Involucrate. Descartá y desechá esa mentalidad de esclavo, de extranjero, de advenedizo. Renová, permití que el Espíritu Santo de Dios te renueve en el espíritu de tu entendimiento y comienza a formar parte de este pueblo maravilloso. Ya eres parte, pero no te sientes parte. Somos miembros de la familia de Dios y somos todos edificados por un mismo fundamento que es Jesucristo. Ya no somos esclavos, ya no eres esclavo de Satanás. Ya no eres esclava de Satanás. Ya no eres esclava de una ideología, de una filosofía de vida. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo de la condenación. Ya no eres esclavo o esclava de la angustia. Ya no eres esclavo o esclava de una circunstancia. Eres libre en el nombre del Señor. Somos libres en el nombre del Señor. Somos hijos con derechos a la herencia y a las bendiciones de nuestro Padre, con el privilegio de servir a Dios con toda libertad y con la, por supuesto, responsabilidad de vivir de acuerdo a su palabra. No estamos más bajo el yugo de esclavitud, sino que estamos bajo la gracia maravillosa de nuestro Señor. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, hermana. Y quiero decirte a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que si estos pensamientos te están taladrando la mente, si te sientes menos que otros, porque crees que tú no puedes acceder a determinadas cuestiones, porque no tienes tantos años de trayectoria, o porque no tienes el color de ojos que tiene otro, o porque no tienes el poder adquisitivo que tiene otro, o porque no eres tan lindo como el otro. Eso lo decís vos, porque en este momento permití que el Espíritu Santo de Dios renueve tu mente y créele al Señor. No eres un extranjero, no eres una extranjera. No eres un advenedizo o una advenediza. Eres parte de la familia de Dios. Eres parte de la familia de Dios. No tienes por qué seguir siendo esclavo o esclava del temor. No tienes por qué seguir siendo esclavo o esclava de qué es lo que van a decir los demás. No tienes por qué seguir esclavizado o esclavizada de una ideología que te ha enseñado la distorsión de este mundo. Renuncia a ello y sé libre. Sé libre con la libertad que el Señor te dio en la cruz del Calvario.